Dios escuchará. Buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Desde ahora serás pescador de hombres. Esto fue lo que el Señor le dijo a Pedro y a los que estaban con él. En este caso, que se conoce como la pesca milagrosa. Y es que desde que usted y yo llegamos al Señor, muchas cosas son cambiadas, ¿verdad? Porque Dios cambia nuestra forma de pensar, de vivir, de ser, y ahora de agradar a Dios, porque ahora le conocemos. Así que hay un cambio en nuestra vida. En el verso 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y es que qué bendición cuando usted y yo tal vez nos vamos a ese escenario. Cuando leemos la palabra decimos: qué maravilla que Dios se hizo carne, que el Verbo se hizo carne, y que en la humanidad de Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad de Dios, y que de él fluía esa palabra, no una palabra muerta, no una palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Dice que la gente seguía a Jesús, quería oír su mensaje, y la gente decía: ¿quién es este hombre que habla con autoridad? Y cuando el Señor se refería a su mensaje decía: las palabras que yo les hablo no son mis palabras, son las palabras del Padre que me envió. Gloria a Dios. Y entonces eran palabras de vida eterna. Razón tuvo Pedro en otra ocasión cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque cuando una persona es sincera, es honesta y realmente quiere conocer de Dios, se alimenta y se llena de la palabra de Dios, anhela oír la palabra de Dios. En cambio, cuando alguien es falso, es mentiroso, es pecador y no quiere cambiar, se aleja, no quiere oír, se ofende cuando le predican la palabra. Y eso pasó porque la gente veía que había multitudes. Vamos a oír, vamos a ver qué hay ahí. Y cuando oyeron el mensaje del Señor, que venía como una espada de dos filos, la gente que amaba al Señor, que amaba la verdad, estaba ahí deseosa de oír más. Pero en cambio los malos: otro día te oiremos, no queremos saber nada de eso. Se enojaban, se molestaban y comenzaban a murmurar. Pero aquí dice la palabra que estando Jesús junto al mar de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mire, el Señor aprovecha los recursos que están disponibles a la mano. Él estaba a la orilla del mar, la gente lo golpeaba, casi lo botaba al lago, ¿verdad? Así que él dijo: ¿qué voy a hacer acá? Vio esas barcas, vio aquello que estaba lavando: préstenme la barca. Se subió en él: aléjenla un poco, para que haya un poco de distancia y para que el eco pueda llegar a más personas. Y desde ahí predicaba la palabra de Dios. Oiga eso, el Señor
siempre aprovecha los recursos, por más sencillos que parezcan, las aprovecha, que están disponibles, que están a la mano. Y cuando nosotros nos damos cuenta que podemos ser útiles en las manos de Dios, aún en lo más mínimo, estamos en toda la disposición de poder facilitar todo para que la palabra de Dios sea predicada y el nombre de Dios sea glorificado. Aquellos hombres bien hubieran podido decir, bueno, venimos toda la noche trabajando y ahora estamos lavando la red y todavía este señor aquí molestando, ¿verdad? Bien hubiera podido decir, no, estamos ocupados, no tenemos tiempo para eso, ya nos vamos, etcétera. Pero ellos dijeron, bueno, en el caso de Simón, dijo, está bien, con mucho gusto, súbase, lo movemos como usted dice y dele ahí el tiempo que necesite. Y ahí el Señor predicó la palabra, enseñaba la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice la Biblia, el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Gloria a Dios. Note bien, yo creo que todos los que saben algo de la pesca, saben que los pescadores en la noche es que se introducen al mar para ir a pescar. Y por eso es que en la mañana, ya antes de que salga el sol, ya ellos ya están en la orilla, ¿verdad? Y los compradores ya están ahí listos para comprar los peces. Porque es en la noche que se va a pescar. Es ahí ese momento en que se aprovecha para poder pescar. En el día es más complicado, es más difícil. Pero ¿qué dice la palabra? Que el Señor le dijo, ahora nos vamos más adentro y vamos a ir a pescar. Y aquellos dijeron, pero si toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, si en el momento propicio, oportuno no se puede, ¿cuánto más ahora? Eso es imposible. En otras palabras, por nosotros no vamos. Pero ¿qué dice? Más en tu palabra. Aquí lo dice claramente. Y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. ¿Qué vemos aquí? Obediencia. También vemos fe. Gloria a Dios. Porque si ellos eran pescadores expertos y sabían que si en la noche no se pescó nada, menos en el día. Pero ahora no son ellos, es el Señor el que dice, boga mar adentro y hay que pescar. Entonces hay que obedecerle al Señor. Si Él lo dice, tendrá sus razones, sabrá lo que va a hacer. Así que no nos vamos a ir en contra de la razón, ni vamos a pelear. Vamos a bogar más adentro y bueno, en tu palabra echaré la red. Muchas veces la voluntad de Dios no va conforme a nuestra razón, ni conforme a la cronología o secuencia que la mente humana pueda marcar para los procesos de todas las cosas. Dios tiene sus propios métodos, sus propias formas. Recuérdense que Dios es multiforme en su gracia. Él nunca va a hacer las cosas todas iguales. No, Dios es así. Nunca hace las cosas repetidas o iguales. Alabado sea el Señor. Él tiene su propia forma de trabajar. Dice aquí la palabra entonces, verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Qué bendición, ¿verdad? Por eso es que el tema se llama la pesca milagrosa aquí en la palabra, porque fue un milagro. Así como el milagro de la multiplicación de los panes, ¿verdad? 5 panes, 2 pececillos y sobraron 12 cestas. Ese es un milagro sobrenatural.
Después de haber alimentado a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que todos llegan a la conclusión que eran como 20,000 personas las que se alimentaron esa vez. Eso fue un milagro. Aquí sucede un milagro también. En el día, cuando no se pesca nada, hermano, se pescó a lo grande, las redes ya se rompían, pidieron ayuda, llenaron esta barca, llenaron la otra barca, de tal manera que del peso ya se hundían. ¿Qué nos dice? Que cuando Dios quiere bendecir y quiere recompensar, lo hace abundantemente. ¿Cree usted que Pedro se arrepintió de haber prestado su barco? Señor, si lo necesita mañana, estamos a la orden. Porque la bendición fue grande para él. Él al principio no lo pensó, ni lo imaginó, ni por eso lo hizo. Él lo hizo por servicio y amor al Señor. Le prestó su barca. Y mire, el Señor siempre recompensa lo que usted haga a favor de su obra. La barca, no solamente la de Simón, sino la de sus compañeros también, se llenaron de tal manera que ya se hundían. Y es que así es la bendición de Dios. ¿Cómo enseña la palabra de Dios que es la bendición de Dios? La bendición de Dios es que Él da medida buena, o sea, un buen tamaño. Luego dice remecida, ¿va? Para que se vaya palmazando todo. Apretada y rebosante darán en vuestro regazo. Mire, cuando uno lee la palabra de Dios con fe, uno se emociona, ¿verdad? Porque su corazón está lleno de fe y se emociona de lo que Dios puede hacer. Medida buena, remecida, apretada y rebosante. Uno dice, ¡qué bendición! El incrédulo, ni por más que se lo presenten de una y de otra forma, nunca va a creer. Y nunca va a poder recibir. Porque para poder recibir de Dios hay que creer. Gloria a Dios. El Señor le dijo a Tomás, bienaventurado, porque viste, creíste, pero bienaventurados los que sin ver. Siempre la incredulidad es negativa y contraria a la voluntad de Dios. Pero la fe es algo que nos hace ver la gloria de Dios. Mire, Jesús creció en Nazaret y cuando Él llegó allá, todo el mundo le decía, médico, cúrate a ti mismo de los milagros que hemos oído, que haces en otros lados, haz también aquí, y etcétera. Pero dice la palabra que ahí no pudo hacer muchos milagros, no porque no tenía el poder, no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de los hombres. Entonces la incredulidad hizo que nada pasara, o muy poco pasara. La fe es la que mueve montañas. La fe es lo que hace lo imposible posible. La fe es lo que hace que todo se haga una realidad, que los sueños se hagan realidad. Gloria a Dios. Así que vemos acá entonces un milagro sobrenatural. Pero dice la palabra que viéndolo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Quién no se va a asombrar? Y hasta cierto punto, ¿quién no se va a asustar, verdad? Como ellos, de esto tan grande que sucedió. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, no tengas miedo, no se asuste. Desde ahora serás pescador de hombres. Pedro era de profesión pescador. Pero ahora el Señor le dice, desde ahora ya no vas a ser pescador de peces. Desde ahora serás pescador de hombres. Le quiso mostrar que como así hizo el milagro de que se pudieran pescar multitud de peces, así iba a ser el poder que Dios le iba a dar para ganar almas para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en lo humano es imposible convencer a otra persona.
Porque las personas tienen su religión, tienen su propia forma de pensar, su propia filosofía, y usted no los va a hacer cambiar jamás. Pero ¿sabe quién sí puede cambiar? Es Dios. Y si Dios está con nosotros, y si Dios nos da la palabra, y si Dios quiere alcanzar a otros a través de nuestra vida, Él lo puede hacer. Se rompen las cadenas, se quitan las vendas, ¿verdad? Se quita la ceguera espiritual, se abren los ojos espirituales y la gente abre sus ojos a lo espiritual, a la verdad de Dios, y viene al conocimiento de la verdad de Dios. Pero no por obra humana, es una obra divina. Así que cuando Dios salve a otros, sane a otros, liberte a otros, ayude a otros a través de su vida, no crea que es por usted. Es por el poder del Señor. Él es el que tiene el poder, Él es el que abre los ojos y el entendimiento de las almas para que puedan venir a los pies del Señor. ¿Quién nos convenció a nosotros para venir al Señor? No fue la abuelita, ni la tía, ni la mamá, ni la prima, ni el hermano, ni el padre, ni el amigo. ¿Sabe quién abrió nuestro entendimiento, nuestro corazón para venir al Señor? Fue nuestro Señor Jesucristo. Por su palabra, mediante el poder del Espíritu Santo, fue el que traspasó nuestros corazones y nos hizo entender, nos hizo resplandecer la luz del Evangelio para que usted y yo hoy, en lugar de estar corriendo por allá afanados en los centros comerciales, buscando regalos y peleando con el otro, que ese yo lo vi primero, que eso yo lo agarré primero, que aquí, que allá, estamos aquí, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Sin aquel afán ni tristeza de que no tiene para comprar o que no tiene para esto o para celebrar. Como dijo Pablo, sé tener abundancia y sé vivir en escasez. En todo y por todo estoy acostumbrado. No hay problema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el mundo está en su afán, pero usted no, usted está feliz, contento, digo yo pues, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, contentos de servirle a Dios sin ningún afán terrenal, sino contentos porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No es cada temporada, no, las misericordias de Dios son cada mañana. Cada día puedo ver la mano de Dios, la bendición de Dios, el respaldo de Dios, la misericordia de Dios para nuestra vida. Fue Él el que abrió nuestro entendimiento y es Él el que nos mueve a venir y a buscarle y a servirle y a adorarle. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Dice que Él nos hará a nosotros también pescadores de hombres. Se lo dijo a Pedro, no temas, le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué le quiso decir? Ya no vas a venir, ya no vas a trabajar en el barco, tirar la red y que a veces sí, que a veces no pescas. No, ahora vas a hacer otra cosa. Desde ahora serás pescador de hombres. Le vas a hablar de la palabra a otros. De hecho lo llamó, ¿verdad? Y cuando el Señor oró toda la noche, lo escogió también como uno de los 12 que los iba a acompañar como apóstoles. Y iban de 2 en 2, ¿verdad? Iban con el maestro también predicando la palabra y ganando almas para el reino de los cielos. Dice la Biblia que Jesús recorría ciudades, pueblos, aldeas, enseñando y predicando la palabra de Dios. Y allá iban los 12 con él. Pero no era suficiente. Por eso el Señor llamó a 70. Y los envió de 2 en 2 para predicar la palabra de Dios. Y después de su gira misionera y que volvieron al Señor para presentar su reporte, dice que se gozaban. Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¿Y qué les dijo el Señor? No se gocen tanto de eso, sino de que su nombre está escrito en el reino de los cielos. Y aquí hay otra gran verdad.
Usted puede predicar la palabra de Dios y las almas salvarse, porque es la palabra y Dios tiene misericordia de las almas. Pero si usted no vive para Dios, si usted no hace la voluntad de Dios, no va a entrar al reino de los cielos. Entonces le dice a otros, entre, y él afuera. Tiene que haber en el corazón y en la vida el deseo primero de ser fiel y sentir la salvación de Dios en el alma, porque la salvación no es algo que el pastor le dice, que la familia le dice. La salvación es algo que se siente en el alma. La salvación, hermano, el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y usted sabe que está viviendo en obediencia, que es fiel, que usted es hijo de Dios, que si hoy se muere o si hoy viene el Señor, se va con Él. Es algo que se siente. No es algo que yo lo tengo que convencer. Mire, usted es salvo, sí, de veras, usted es salvo, pero mire, usted, no, eso es algo que se siente. Eso es como decirle a usted, usted está vivo. Claro que sí. Si no estuviera aquí, estamos vivos. Es algo que sabemos, que sentimos, que vivimos. Y la salvación también. No basta venir a la iglesia, no basta ser religioso, no basta tener una religión. Hay que sentir la salvación en el alma. Y después de sentir la salvación en el alma, ahora usted va a sentir compasión. Así como Jesús tenía compasión al ver las multitudes, porque eran como ovejas sin pastor, ¿verdad? Y por eso dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces pone la carga en cada persona salva de compartir el mensaje de Dios. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Pescadores de Hombres, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.